Ahí, bueno, esto que ven ustedes es la camioneta, la Blazer, de la víctima de ayer domingo a las 8 de la mañana. No se sabe todavía quién fue el autor. Aparentemente se supone que es el autor, el que venía en el auto rojo. Los familiares están muy choqueados, muy enojados, no hemos podido obtener muchos resultados sobre esto. Pero bueno, es lo que hay en estos momentos, la información es cruzada y cambiante. Están muy enojados la familia, muy tenso. Y bueno, por ahora es un gran misterio. El tema de estas calles violentas amerita una charla con Alejandro Piscitelli, que es sociólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te conozco de algún lado. Ya habíamos conversado una vez. Es sociólogo, profesor de conflicto y cambio social en la Universidad Católica, y Gerardo I, que es psicólogo. Ustedes notan que hay, digamos, desborde emocional en las calles, ¿sí? Esto no es una sensación que tienen los periodistas, ni que hay un exceso de información, como dicen, que se replican permanentemente los crímenes, entonces parece que hay más. No, hay muchos. La gente está muy caliente. Bueno, este episodio es un episodio terrible, lo que estábamos mostrando recién. ¿Ustedes notan que la calle está reaccionando frente a esto, que hay una especie como de sensación de locura permanente, que la gente está al borde de cualquier tipo de reacción? Sí, hay momentos sociales donde uno puede encontrar ciertos desbordes, ciertas precipitantes, digamos, gotas que colman el vaso, pero uno siempre en estos fenómenos lo que tiene que ver es la película y no la foto, ¿no? Uno ve estos fenómenos de violencia, esta idea de los linchamientos, etcétera. Para mí me parece que uno cuando estudia estos temas tiene que trascender un poquito la coyuntura, ¿no? Por ahí es muy impactante lo que está pasando. En el análisis lo puedes hacer, la gente no lo puede hacer a veces. Digo, yo entiendo lo que vos decís, desde el punto de vista de un sociólogo decís, bueno, digamos, hay periodos que responden a esto, hubo periodos más jodidos, que a lo mejor estaba tapado esto, pero había muertos por otro lado. Lo que digo es, la gente no puede racionalizar eso, por eso tenés los fenómenos de los pseudo linchamientos, digamos, todo este tipo de cosas que desgraciadamente pasan. Digo, vos tenés la racionalidad del sociólogo. Lo que yo quiero saber es, cuando vos hablas de la película o de la foto, si esto es una acción natural, si esto está incentivado por los medios, por la política o por lo que fuera. No, normalmente esto se estudia como lo que llaman los comportamientos colectivos, que a lo que apuntan es a analizar qué pasa cuando hay estas reacciones de alguna manera, entre comillas, inesperadas, ¿no? Donde de pronto algo que parece menor produce se habla de las teorías volcánicas, ¿no? Donde, claro, de golpe, entonces ahí uno tiene que empezar a analizar qué cosas puede haber detrás, digamos, ¿no? Ahora, y en el caso de la psicología, digamos, ¿qué le pasa en la cabeza del tipo que reacciona? Este episodio, vamos a suponer que es como lo cuentan, el que no tiene ningún otro componente. Es obviamente una persona que sufre la agresión de otro automovilista, lo encierra, metros después, ¿qué pasa? ¿Rompimos algo? A ver, hay un enchufe que se nos... ¿No hay peligro con el enchufe? Digo, reacciona frente a este tipo de cosas. ¿Estamos hablando de una persona enajenada, de una persona que no tiene control o de una persona que está saturada de las cosas que pasan? Yo creo que hay dos niveles de análisis para trabajarlo. Por un lado, en el nivel psicológico creo que falta educación de nuestras emociones. Creo que es necesario aprender a regular mejor las emociones y esto es algo que se podría enseñar desde la niñez, en la escuela, pero no se está haciendo. Ese es uno de los ángulos. Y el otro ángulo que me parece importante es a nivel social. Regular las emociones significa que vos tenés que digerir los episodios y procesarlo de otra manera. Procesarlo de otra manera, porque la gente tiende a pensar que solamente tenemos dos opciones, o reprimir la emoción y destruirnos a nosotros mismos, o expresarla en forma violenta. Y la realidad es que no tenemos solo dos opciones, hay muchas más. Entre ellas, entender por qué tenemos esa emoción, trabajar para tener una emoción diferente, interpretar
interpretar de manera diferente las cuestiones y además trabajarlo no en ese momento, sino en un aprendizaje previo, porque cuando uno ya tiene toda la adrenalina y la noradrenalina de la emoción, es muy difícil controlarse. Pero si uno lo trabaja fuera de ese momento para reaccionar de manera diferente, sí es posible. Ahora, decía recién Alejandro que está lo que se llama reacciones colectivas, ¿sí? Decía de alguna manera reacción colectiva. La persona que está frente a hasta algunos de los chicos estos jóvenes que son de una extrema violencia y de una naturalidad frente a la violencia que espanta, ¿sí? Tipo, le parece todo normal, anda con un arma, si sos vos o soy yo, ¿viste? Ese tipo de cosas clásicas del chorro. Digo, cuando vos estás enfrentando eso, ¿cómo haces para racionalizar? A ver, vos decís, ¿cómo conduzco mis emociones? Tengo enfrente un arma que me puede llegar a matar. Digo, ¿vos creés que podés utilizar esa? Sí, la lógica es, bueno, tomá la guita, no vas a discutir. Ahora, la bronca la tenés igual. Claro, justamente por esa razón... Digo, como una especie de estrés postraumático. Después, si tenés la posibilidad de matar a alguien, lo querés matar. Porque, digo, te da un odio terrible. Justamente por esa razón, el trabajo con las emociones hay que hacerlo previamente. Cuando uno ya tiene toda la carga de la emoción, es muy difícil trabajarlo. Si uno lo empieza a trabajar de antes, y en ese sentido sería importante hacer un trabajo de las emociones en la escuela, inclusive campañas en los medios, mostrar modelos de cómo uno puede dialogar de manera de negociar, cómo puede cambiar los propios pensamientos para que no generen emociones negativas. Ahora, nosotros estamos viviendo una sociedad violenta, ¿sí? Me parece que no hay ninguna duda de eso. Vos como sociólogo lo debes saber. Digo, está bien, yo entiendo tu postura de manejar las emociones como una especie de hasta te diría de cultura colectiva. Ahora, nosotros estamos viviendo una situación muy especial en este sentido. Digo, me parece que debiéramos concentrarnos en esto. Porque me habla, bueno, pongamos en el colegio una materia. Hay gente que no pasa por el colegio, hay gente que vos, por más que lo quieras educar en sus emociones, no la va a aceptar. Digo, a los efectos de una calle violenta, las emociones, digo, a ver, si tenés 10 tipos que van a atacar a un motochorro y no lo podés parar, o te cuesta mucho pararlo, digo, bien. Ahí cómo jugar las emociones. Por un lado, yo creo que sigue siendo importante el trabajo desde la escuela y desde las campañas de los medios. Por otro lado, también creo que hay un factor social, que es otro que había mencionado, para lo cual traje este libro que le regalo por si le puede interesar, en el cual lo que se plantea es que el aumento de desigualdad y violencia social. Claro, justamente plantea que hay un montón de estudios en todo el mundo en los cuales se encuentra que el aumento de desigualdad incrementa la violencia social. ¿Por qué? Porque el aumento de desigualdad lleva a la pérdida del lazo social, lleva a la pérdida del sentido de pertenencia a la sociedad. A ver, vos me querés y en ese momento... Yo siempre me vuelvo loco con este tema. ¿Hay una relación, vos me decís, entre pobreza y delito? No, entre inequidad. Inequidad y violencia. Que no es lo mismo inequidad que pobreza, porque una sociedad puede tener mayor pobreza y sin embargo no tener tanta inequidad. Lo que ocurre con el factor de la inequidad... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a suponer... Alejandro, ¿vos creés también que pobreza y delito tienen...? No, absolutamente. No, y no es lo mismo pobreza que desigualdad. No. A ver, ¿cómo expresás vos la diferencia entre pobreza y desigualdad? La desigualdad es la diferencia entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Una sociedad, por ejemplo, la India tiene una gran cantidad de pobreza, pero menos desigualdad que países latinoamericanos, que tienen una mayor cantidad de distancia entre quienes más tienen y menos tienen. Lo que ocurre con eso... India? Sí, hay una gran cantidad de pobreza. Lo que hay en una menor cantidad de inequidad. A ver, la India es... Bueno, pero ellos tienen una cuestión religiosa, digo. Hay también muchos otros factores involucrados. Están las castas, hay un destino, no se puede comparar una sociedad occidental. Sí, pero el tema es que la clave es la percepción que tiene la gente, lo que se llama la privación relativa. Sí. Ya en los años 60 había un sociólogo norteamericano que se llamaba Merton, que hablaba de un concepto que se está hablando mucho estos días en todos lados, que es la anomia, ¿no? La falta de reglas. Entonces él decía, en las sociedades de consumo, en ese momento Estados Unidos estaba, digamos, desarrollando la sociedad de consumo en todo su esplendor, la anomia toma una nueva forma, que es la diferencia entre lo que te incentivan a consumir, a tener, y las posibilidades que algunos grupos no tienen en consumir. Sí. ¿No? Entonces, por eso el robo simbólico de las zapatillas, de las camperas, etc. Entonces, el problema, digamos, además de las diferencias objetivamente hablando, es qué pasa cuando vos tomás conciencia que esas diferencias son injustificables,
se pueden remediar, etcétera. Entonces hay determinados grupos sociales, según el nivel de educación que tienen, según la preparación que tienen, lo resuelven de una forma o de otra. Obviamente los que no tienen educación, los que tienen problemas de socialización, etcétera, etcétera, digamos, van por el lado de la violencia. Eso no quiere decir que la violencia sea solamente, obviamente, de los sectores pobres, ¿no? Porque después cada sector social... A ver, no, yo entiendo lo que vos me decís y obviamente lo que no veo es la diferencia entre... Digo, a ver, yo conozco gente muy humilde que no va a afanar nunca. Sí. Nunca va a afanar. Sí. Muy humilde. Tiene las mismas contradicciones entre lo que el consumo le propone y la sociedad y su realidad le maneja. No entra en su menú el delito. No. Digo, nosotros a lo largo de muchos años de entrevistar chorros, de conocer familia de chorros, entonces te digo que lo que genera básicamente la conciencia de delito es hereditaria. No, bueno, yo creo que son familias, no. pero no, Si no pero... entraríamos en, digamos, en la cuestión genética. Digamos, no, son familias. Mira, ¿vos te acordás cuando mataron al oficial Falduto, que era el custodio de Rucauf? Sí. Bueno, pertenecía uno de los asesinos de Falduto y el papá que lo acompañó, y de ahí muere otro delincuente, tenía su hermano, sus dos hermanos presos, su madre procesada, la abuela que curaba a los heridos de los presos. Era una cuestión familiar, no sé si me entendés. Bueno, pero no familiar, sino de socialización y de educación. Claro, hay un factor de imitación de si uno está en un entorno que tiene cierto tipo de comportamientos, esos comportamientos son imitados. Policía que hablé dicen, son familias de chorros, pero no porque sea genético. No. Empieza uno, digo, pero no tenían una posición. Esta gente no eran pobres, No, pero no eran pobres. Por eso te digo que era muy raro, vivían en una casa que era un Munro, bastante bien la casa. Vos veías a la señora bien vestida, la madre, y eran todos delincuentes. Bueno, bien. Los puchos también. Bueno, pero ahí estamos hablando de otro nivel no hay social. Una relación. No, pero hay una cuestión de educación. Nadie planteó la cuestión de que esté correlacionado con la pobreza. En el libro aparece claramente diferenciado y hay muchísimos estudios que la correlacionan ojo, con la desigualdad. No me estoy haciendo... Lo que ocurre con el incremento de desigualdad es la ruptura del lazo social. Lo que ocurre es que las personas dejan de sentir que pertenecen a un mismo grupo porque perciben que hay un grupo ajeno hacia el cual se acrecienta la hostilidad. Eso lo que genera es la pérdida del lazo social. Por supuesto que eso no es suficiente, esa es una de las variables con muchas otras. Por eso es que no es un contraargumento el hecho de decir yo conozco a personas que no yo no te lo pongo como contraargumento. Por supuesto que hay un montón de personas que no lo harían porque hay un montón de otros factores involucrados. Yo no te lo pongo como contraargumento, te pido que no malinterpretes. Yo te lo pongo porque, digamos, a ver, en la larga experiencia, insisto, que tenemos en esto, vos tenés una vertiente muy curiosa. En el mismo tronco social salen chorros y salen policías. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Entendés? El mismo tronco social. ¿De dónde se nutre el 80% de los canas? Del mismo lugar donde salen los chorros. Tienen primos chorros, cuñados chorros. Digo, hay que conocer bien la interna yo muchas veces digo que muchas veces los problemas entre policías y delincuentes son una interna de clase social. Es una interna de clase social, sí, probablemente. Pero eso es Argentina. O sea, en otros países me parece que la policía tiene otra... En otros países no pasa. Acá, porque, bueno. A ver, ahora empezaron a tener un sueldo medianamente digno. Claro. 10 lucas y pico para un policía que comienza, puede sacar con horas core, como se llama, 14, 15 lucas. Yo te digo, es una plata digna, pero hasta hace poco un policía gana 4 o 5 lucas por mes. Yo soy de ir mucho a la cancha y cuando veo a la policía y a la barra brava hay una diferencia del mismo tronco pero social. Claro, bueno, pero eso en cambio en casos como en Inglaterra, no, el policía es un tipo, bueno, no hace falta ir a Inglaterra, en Chile, ¿no? Uno ve un policía y tiene otro perfil, digamos, ¿no? Sí, cuando quiere decir que no haya corruptos ahí no, lógico, no. Pero obviamente los tipos tienen estudios secundarios completos. Claro. Acá, digamos, ahora está cambiando ese perfil, tiene que tener estudios secundarios completos, es una carrera terciaria ser policía. Bueno, yo he dado clases en un doctorado en Derecho a brasileños y venían muchos policías porque para ser comisario hay que ser abogado. Claro. Bueno, ahora creo que por ahí, me parece que ahora creo que la exigencia... Sí, me parece que tiene que ser abogado. Claro.
Me parece que no pueden acceder al título de comisario si no son abogados. Claro. Por lo menos ya había una generación de muchos comisarios que yo conocí que eran todos abogados. Claro. Y no podían acceder a ese cargo. No sé ahora si se aflojó la exigencia, pero antes tenían que ser abogados. O tenían que tener estudios universitarios, equivalentes, ¿no? Podía ser un contador, porque la división delitos económicos tiene tipos que son contadores o doctores en ciencias económicas, tiene tipos formados para eso. Claro. Pero es otra exigencia que hay. Claro. Me preocupa lo que decís vos del tema del control de cada uno, el controlar las emociones. Pero esto es, digamos, es lo que se llama la inteligencia emocional o algo por el estilo. Tiene relación, claro. La emoción requiere un aprendizaje, uno no nace sabiendo cómo manejar las emociones y eso son un conjunto de capacidades, tanto las capacidades para reconocer la emoción propia y la emoción ajena, la capacidad de empatizar con la emoción del otro y la capacidad también de regular el grado de emoción que uno tiene, porque la emoción básicamente es útil siempre que esté en el grado apropiado de la situación. Incluso emociones como el enojo son útiles si son en un grado apropiado de la situación. Pero, por ejemplo, digamos, yo te pongo frente al caso de el que manejaba el auto rojo, que encierra al de la Blaze, baja con su arma y termina, digamos, el conflicto a los tiros, matando a una persona. Estamos hablando de un tipo demente, de un tipo, de un asesino, digamos, que tiene ese tipo de reacción, o estamos hablando de alguien que no maneja sus emociones, ¿no? Digo, para ver, porque el tipo tiene que tener, primero, va armado, segundo, tiene esa capacidad de reacción frente a un episodio que puede pasar cotidiano, por más que sea violento, una encerrona con el auto. Digo, ¿cómo me lo calificás eso vos? Tendría que saber más datos de la persona en particular, pero en principio creo que el acceso a armas ya es un problema en sí mismo. Es decir, que el tener un arma. El tener un arma ya es un problema en sí mismo. Un segundo problema es la capacidad de regulación emocional. Si la persona no puede regular bien sus emociones, en el momento en que está en plena ebullición de una emoción, es muy difícil que se controle. Y ahí es muy difícil que, teniendo un arma en mano, es un peligro. Bueno, normalmente, digamos, los que tienen armas legales, estamos hablando, son gente que tiene que tener un examen psicológico. No te dan la tenencia a cualquier persona. No sé el caso particular, de todas maneras, no sé si el arma estaba registrado. Si el arma está registrado, tiene que haber un control, tiene que haber un perfil psicológico. Es decir, tiene que pasar un examen psicológico. No vas y decís, bueno, quiero tener un arma en mi casa, pido la tenencia y me la dan. Habría que ver el caso. Tenés que tener antecedentes, no tenés que tener antecedentes, tenés que pasar un examen psicológico, tenés que aportar una serie de elementos. No es tan fácil tener un arma legal. Habría que ver el caso particular, pero inclusive con esos estudios es un riesgo tener un fácil acceso a armas. No hace falta, yo no digo pensando en las armas, digo cualquier tipo de reacción en este momento es, digo, la gente está muy loca, no hablemos del delito, vos lo ves en cualquier acción. Claro, yo lo que digo es, no hace falta ir al delito. Yo vas a un negocio, me contaron hace poquito, una señora viene a devolver un producto y le dice la señora, mire, esto pasó usted lo compró hace 2 meses, no tiene devolución. Le tira el producto por la cabeza y dice, metételo en el culo. Claro. Una señora bien puesta, Digo, un tipo de reacción, voy a decir, pero esto no es normal. La sociedad no reacciona así todo el tiempo. Bueno, por eso de alguna manera hay que buscar un poco, volvemos al principio, ver la película, ver qué pasa con la violencia como un hecho social que es incorporado. ¿Y qué pasa? No, bueno, que digamos, uno lo que ve, digamos, a lo largo de la evolución de nuestra sociedad es que la violencia se va incorporando como un valor, o sea, la violencia se aprende. Se aprende. O sea, la agresividad viene en el hombre incluida, digamos, ¿no? Ese intento de sobrevivir. Pero la violencia se aprende. Entonces, si uno se va acostumbrando a que la violencia es un medio como para solucionar conflictos, y si a su vez aquellos agentes que tienen Dame un segundito, por favor. Estamos tratando de analizar por qué las calles están violentas y obviamente el psicólogo nos habla de lo que se llama, digamos, tratar de educar las emociones. El sociólogo nos habla de las reacciones colectivas. El tema es que todo eso es una explicación de algo que está pasando, pero está pasando. Digamos,
se corrige una sociedad, vos decís que hay que ver la película. ¿La sociedad termina corrigiendo, generando los anticuerpos para esto? Por supuesto que los hay. Lo que pasa es que tendemos a buscar soluciones mágicas y rápidas. Y estas cosas son no procesos... tienen ni soluciones rápidas ni mágicas. Claro. Y entonces, desde los ámbitos políticos, enseguida se dice, bueno, ponemos más cámaras, ponemos más policía, cuando son cosas necesarias, que pero no se solucionan de ninguna manera. O sea, este tema tiene como dos ruedas, digamos, lo cultural, educativo y lo jurídico, policial. Y si, como una carreta con dos ruedas, ¿no? Si solamente gira una, se gira en falso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que digamos que Pero también tenés que tener un sistema punitivo. Por supuesto, pero es una condición necesaria, pero no suficiente, digamos, ¿no? Ya sé que no es suficiente de ninguna manera, pero digo, normalmente tenés que tener un sistema punitivo que sea lo más justo posible y que además trate de modificar la actitud. Y sobre todo que todo el sistema de sanciones, de premios y castigos se vea digamos, cotidianamente, ¿no? Porque aquí no funciona ni los castigos, pero tampoco funcionan los premios. Sí. El caso digo, vos hablás de que se tiene que enseñar en la escuela ya a educar las emociones. ¿Existe esto? ¿Existe? ¿Hay manera de educarlo? Sí, existe, es posible. Se hicieron varios estudios y sí, básicamente se plantean con niños situaciones que requieren manejo de emociones y o que requieren negociación o que requieren el diálogo para encontrar soluciones y se les va enseñando opciones para hacerlo. De esa manera se empiezan por situaciones más simples, situaciones que ellos mismos pueden tener, que de hecho tienen, situaciones de problemas con compañeros, de discusiones, que actualmente no tienen un recurso de este estilo y terminan arreglándose a las piñas. Hay, digo, lo que se llama juntas de convivencia en los colegios. Digo, ahora hay eso. Lo que no hay es... Lo que no sé si funciona, pero digo, pero aparentemente vos no podés echar a nadie, no podés tomar ninguna medida disciplinaria si la Junta de Convivencia no lo decide. Claro, pero lo que no hay... Y no hay sanciones, algo que sea extremo. No hay sanciones, digo, que es lo más grave. Lo que no hay es una educación de los niños para que ellos mismos aprendan cómo negociar, cómo resolver problemas, cómo discutir. En general, sigue siendo el mensaje de los adultos hacia los niños, si es un chico, que le resuelva el mismo problema, que a menudo termina siendo las piñas. Y si es una nena, que le diga a la maestra, que también sigue siendo sin aprender ellos mismos a resolver adecuadamente, a negociar, a entender al otro. ¿Cuál sería la solución? La solución que se les enseña a los chicos es plantearles problemas reales y problemas imaginarios. Está bien, eso es para una sociedad que obviamente está tratando de modificar su futuro, me parece bárbaro, pero el día a día lo tenés. Te olvidás del día a día, dejás que la calle sea las dos cosas tierra de nadie. Las dos cosas hay que hacer, una cosa no quita la otra. Es decir, que tengamos problemas hoy no implica que no pensemos también a mediano y a largo plazo, porque si no pensamos a mediano y a largo plazo tampoco va a cambiar la situación. Hoy, digamos, ¿qué consejo le puede dar a una persona que sale a la calle y tiene que enfrentar situaciones de ese tipo? Hoy cada persona puede trabajar sobre sus propias emociones previamente, no en ese momento que es muy difícil, sino previamente. ¿Cómo lo puede hacer? Hacer una especie de ejercicio, ¿cómo reaccionaría yo frente a esto? Por ejemplo, imaginando situaciones, pensando qué sería lo más adecuado para hacer, preparándose emocionalmente para hacerlo. Trabajando las propias emociones, relajándose, aprendiendo a relajarse, aprendiendo a pensar de antemano cuál es el mejor curso de acción y no dejar que la emoción tome riendas del asunto y nos termine llevando a hacer cosas que después terminan siendo peligrosas para nosotros mismos. Es un ejercicio para recomendar a la gente que lo haga. No es fácil, pero hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Alejandro, gracias por la visita. Nosotros volvemos mañana aquí por C5N a las 10 de la noche en punto en vivo. Chao.